Una vez más, Shabbat Shalom a todos los que están aquí presentes y los que nos acompañan a través de internet. Le pido al Señor que nos guíe a toda verdad y que nos edifique en este Shabbat para que crezcamos en la unidad y en el conocimiento de nuestro Mesías Yeshua. Quiero hacer un pequeño comentario sobre los acontecimientos que han estado ocurriendo en los últimos días, porque es interesante hacerle seguimiento y hacerlo seguimiento desde la perspectiva de lo que dice la Torá. Recientemente Estados Unidos abatió a un importante terrorista y el jefe militar más importante de Irán, acérrimo enemigo de Israel. El objetivo de Irán de toda la vida es desaparecer al Estado de Israel. Y esto va más allá de las implicaciones políticas, sino que tiene implicaciones espirituales, porque es la misma guerra que se ha librado desde Adán hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos. Y hay una profecía en el libro de Jeremías que habla sobre Irán, ¿no? Que en este caso está identificado como Elán. Y voy a leerla rápidamente. Palabra de Hashem que vino al profeta Jeremías acerca de Elán en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Hashem de los ejércitos. He aquí que yo quiebro el arco de Elán, y cuando dice que quiero el arco de Elán, cuando tú vas a disparar una flecha y se te quiebra el arco, la flecha se te devuelve hacia ti mismo, ¿no? Y he aquí yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza, traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Hashem, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Hashem. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Hashem. Entonces, la palabra dice que los enemigos nuestros nos atacan por un camino y salen huyendo por 7. Y durante toda la historia han tratado de eliminar a Israel diferentes imperios, el babilónico, el asirio, el griego, los romanos, los nazis, todo el mundo, y nunca han podido, porque también el Señor dice en su palabra que Israel es su pueblo, su eterno, la niña de sus ojos, y que aunque el Señor nos reprende, nunca es para destruirnos, sino para que nos volvamos hacia Él. Elán está ubicado ahí en el mapa, como lo pueden ver. Esta es la parte suroeste de Irán, y todo esto es la antigua Persia, que es la Irán actual, ¿no? Fíjense que dentro de estos acontecimientos, después de la muerte de Soleimani, este terrorista, esta gente, bueno, estaba llena de ira, de odio y amenazas y deseos de venganza, y han sucedido alguna serie de acontecimientos que nos hace ver que la mano de Dios está metida ahí. Cuando fueron a enterrar a Soleimani, hubo una estampida, es decir, una confusión dentro de ellos mismos, y entre ellos mismos se pisotearon y murieron más de 50 personas y más de 200 heridos. Eso fue el día 7 de enero. Luego, el mismo día 7 de enero, hubo 2 sismos en la provincia de Bushehr, en el suroeste de Irán. Esto fue reseñado por muchas agencias de noticias, entre ellas CNN, el día 7 de enero. Y luego, el día 8 de enero, ellos atacan a bases militares de Estados Unidos en Irak, y en medio de los ataques sucede un accidente de avión que cayó en Teherán, y dice que el avión cayó la mañana del miércoles, poco después de despegar con rumbo a Kiev, la capital de Ucrania, y con destino final Toronto, Canadá. Todos los pasajeros y tripulantes murieron. Ese fue el miércoles 8 de enero. Y en el día de hoy, Irán reconoció que derribó el avión ucraniano, en el que murieron las 176 personas con un misil de crucero. Las fuerzas iraníes enviaron un mensaje a la nave, según ellos, y al no obtener respuestas, 10 segundos después decidieron disparar. Y entonces ahorita viene pues las reclamaciones de Ucrania, de Canadá, porque habían 65 ciudadanos canadienses.
Y esto es una noticia del día de hoy. El sitio donde ocurrieron los dos sismos, lo ven aquí, esta foto la saqué de CNN, y está ubicado exactamente en el sitio donde quedaba Elán. ¿Están viendo? Entonces, tenemos que tener confianza en el Señor, en su palabra, en sus promesas. El hombre miente y el hombre se arrepiente, pero el Señor lo que dice, lo cumple. Entonces, este es un mensaje de consuelo para todos nosotros, porque nos preocupamos por todo lo que está sucediendo en el mundo, los incendios en Australia, el comunismo avanzando, las ideologías de género, el aborto, la contaminación, tantas cosas. Pero nosotros tenemos que no pararnos en las circunstancias y en las malas noticias del mundo, sino en lo que dice Dios en su palabra, que ya no nos advierte que todas estas cosas van a pasar, pero que es necesario, como los dolores de parto, antes que venga el alumbramiento, que es la venida de nuestro Mesías. Entonces quería hacer esa pequeña acotación antes de comenzar con la parashá. Vamos a comenzar con la parashá. La parashá de esta semana es la parashá Vayehi, es el último libro de Bereshit, Génesis. Se encuentra del capítulo 47-28 hasta el capítulo 50, que es el último libro. Vayehi, déjame adelantar aquí, porque Vayehi significa y vivió, ¿no? El título es la clave para no volver atrás. Y vamos a estudiar dos aspectos que vamos a dividir este estudio. Uno habla sobre la misericordia y la verdad, y el segundo aspecto es la razón de la petición de Jacob, y ya vamos a ver cuál fue la petición que Jacob le hizo a Yosef. Los que ya leyeron la parashá ya saben más o menos de qué se trata. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 47, versículo 28. Por favor, Super Javi, ¿nos puedes leer? Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 7 años y 10 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, 7, 40 y 100 años. Es curioso cómo la Torá nombra los años, pero de esto podemos aprender algunas enseñanzas. Esto no es parte del tema central del estudio, sino que lo voy a dar como una información curiosa. La palabra y vivió, Vayehi, tiene una gematria de 34. Y resulta que los años que Jacob vivió con Yosef, su hijo, fueron 34 años, porque fueron 17 años desde que nació hasta que los hermanos lo vendieron a Egipto, y después que él regresa a Egipto y se reencuentra con su hijo Yosef, vivió 17 años más, 7 años más 10 años, fueron 34 años. Entonces, y vivió, habla de la cantidad de años también que vivió Jacob con su hijo Yosef. Los 147 años también tiene algo curioso. La vida de nosotros tiene que ser un reflejo del Mesías Yeshua, porque Yeshua a su vez es un reflejo del Padre. Entonces, como un espejo. Jacob vivió 147 años. Si ponemos el número 147 en un espejo, sería 741. Y si sumamos 147 más 741, nos da 888, que ya hemos estudiado en múltiples ocasiones, que es la gematria de Jesús en griego, de Yeshua en griego, Jesús. Por lo tanto, la vida de Jacob es un reflejo de la vida de Yeshua en muchos aspectos mientras vivió, ¿no? Y es curioso también que la parashá comienza con y vivió, pero resulta que culmina la parashá, o en este segmento habla de la muerte de Jacob, y habla también de la muerte de Yosef, y comienza y vivió. Porque la vida que Dios nos da va más allá de este mundo, sino también nos da a Israel, su pueblo, la vida eterna. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia directamente sobre la misericordia y la verdad, que es el primer aspecto, y leemos, por favor, bella dama, Yoli. Ay, perdón, Yoli.
Bereshit 47, 29. Y se aproximó el momento de Israel para morir y llamó a su hijo, a Yosef, y le dijo, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, apoya por favor tu mano bajo mi muslo y haz conmigo misericordia y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto, pues yaceré con mis padres y me trasladarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Ok. Jacob está pidiéndole a su hijo Yosef misericordia y verdad, ¿no? ¿Por qué le pide a Yosef eso? Bueno, por varias razones. Uno, Jacob ha reconocido a Yosef como su hijo primogénito, aunque no era el primer hijo. Jacob también reconoce la autoridad que tiene Yosef en Egipto, como vicefaraón, ¿no? Y eso de colocar la mano bajo el muslo, bueno, es una costumbre de esa época para asumir algún compromiso. Hoy en día, bueno, hacemos puñito o por el meñique, cosas así. Antes ponían la mano debajo del muslo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pidiendo Jacob? Que no lo entierren en Egipto. Por eso está pidiendo misericordia y verdad. Fíjense que cuando nosotros hacemos lo correcto y muere un familiar, bueno, lo correcto es enterrarlo, ¿no? Darle sepultura. Sin embargo, la misericordia es algo que no nos merecemos y va más allá. Y en este caso, Jacob le está pidiendo no solamente que lo entierre, sino que lo entierre en un sitio muy específico que está bien lejos del sitio donde él está viviendo y donde iba a morir. También la misericordia y verdad, o la misericordia verdadera, podríamos llamarla, tiene que ver cuando hacemos algo por alguien que esa persona no nos puede retribuir eso que estamos haciendo por la persona. Porque ¿qué muerto puede agradecerle a un vivo? Pues ninguno. Por lo tanto, cuando Yosef cumpliese el deseo de Jacob, Jacob iba a estar muerto y no iba a poder retribuir ese favor, esa misericordia, ¿no? Entonces de eso se trata también la misericordia verdadera, de que demos algo sin esperar nada a cambio. Ok, entonces, como estábamos viendo, él no solamente quería que lo enterraran, sino que lo enterraran en Macpela, que era la cueva que había comprado Abraham para enterrar inicialmente a su esposa Sara. Para eso, Yosef tenía que ser misericordioso y actuar fielmente con la verdad. Los versículos de la parashá están en azul y los versículos que hacen comentarios referente a esto están en morado. Vamos a estudiar un poquito sobre lo que es la misericordia, que en hebreo se dice Hesed, y sobre lo que es la verdad, que en hebreo se dice Emet. Y miren qué interesante me encontré yo en este versículo que está en Vaikra, Levítico 27. Por favor, Olguita, ¿puedes leernos? ¿Le puedes prender el micrófono? Gracias. Un hombre que tome a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella viendo la desnudez de él, vergüenza es ello y serán separados de los ojos de su pueblo. Okay. El Señor pone límites en cuanto a las relaciones íntimas que pueden tener los seres humanos, entre ellos coloca ahí límites entre los propios hermanos. Esa palabra que está traducida ahí como vergüenza, en hebreo es Hesed también, que es la misma palabra que en el versículo anterior estábamos leyendo la parashá como misericordia. Entonces llama mucho la atención, pero vamos a tratar de entender qué fue lo que sucedió ahí. Muchos actos aparentemente bondadosos pueden transformarse en hechos vergonzosos. Actos bondadosos pueden transformarse en hechos vergonzosos. Y vamos a
ver cuál es el significado de Gesed y vamos a ver una interpretación de un sabio del pueblo judío que es especialista en la lengua hebrea. En el diccionario Strong, Gesed significa misericordia, piedad, benevolencia y belleza. En estos días pasaron por los grupos de WhatsApp cómo mucha gente cristiana se había reunido para orar por los incendios que había en Australia, vino la lluvia, se vio la misericordia de Dios en medio de esa terrible tragedia y eso nos conmovió a muchos porque la misericordia de Dios es algo hermoso, es algo bello. Ahora, Radak, que es este comentarista judío, habla sobre el significado de Gesed también. Y dice, Gesed tiene dos significados, bondad y vergüenza. Ambos están relacionados entre sí porque la vergüenza de la inmoralidad es el producto de la permisividad. Alguien que quiere brindar demasiado placer y se rehúsa a disciplinarse, a sí mismo o a los demás, está en peligro de caer en el pecado de la inmoralidad. Entonces, si nosotros queremos ser misericordiosos, fuera de la verdad, y que es la verdad, la palabra de Dios, podemos caer incluso en inmoralidad. Por eso mi esposa no me deja llevarle el cafecito a mi vecina que tiene 25 años y que es modelo de... No, mentira, no tengo ninguna vecina de 25 años. Bueno, hay diferentes formas de ser permisivos y de practicar una falsa misericordia. Fíjense, por eso que Jacob cuando le pide misericordia lo une a la verdad, porque cuando la misericordia no está unida a la verdad trae problemas. En Proverbios 17:21 y 17:25, Danielita, ¿puedes leernos, por favor? El que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura para la que lo dio a luz. Un hijo necio es vergüenza para los padres. Pero pareciera aquí en estos proverbios que acabamos de leer que es como que responsabilidad del hijo, ¿no? Oye, pobrecito ese papá que le salió el hijo malo, pero no es así, porque el que engendra un hijo necio somos nosotros los padres cuando somos demasiado benevolentes o permisivos y entonces ellos no tienen límites, se desbocan y terminamos criando unos hijos rebeldes con potencial para ser delincuentes el día de mañana. Y cualquier persona que los ve en la calle, bueno, pues le da vergüenza ver a los padres con unos hijos así. Pero la responsabilidad es de nosotros mismos, los padres. Entonces, este es un ejemplo de una falsa misericordia de los padres permisivos que generan vergüenza y mucho dolor, ¿no? A veces la permisividad viene por el abandono, porque si los padres no están presentes en el hogar, entonces tienen libertad para hacer lo que ellos consideren mejor, y no siempre los niños tienen la madurez para escoger el camino correcto. Entonces, el abandono es una especie también de permisividad. Muchos tipos de abandono, ¿no? Podemos abandonar porque hay un momento de separación y es algo que los padres no quieren. Separación en el hogar. Podemos abandonar porque estamos trabajando, estamos tan ocupados en nuestro oficio que no tenemos tiempo para compartir a nuestros hijos y crecen solos o los crían otras personas, los cría el televisor o internet. Podemos abandonar incluso estando presentes porque estamos concentrados en nuestro propio egocentrismo y nos olvidamos de los que están alrededor nuestro. Entonces, vamos a seguir analizando cuando actos de aparente bondad se transforman en hechos vergonzosos. Mire, hay una cantidad de artistas
de personajes públicos como Charlize, esto lo digo porque es algo público, ¿no? Charlize Theron, Cher, Warren Beatty, otras personas famosas como Brad Pitt y Angelina Jolie, muchísima gente, que son personas que son como que ejemplos para el mundo entero y que son alabados porque los consideran unos padres muy valientes porque apoyan a sus hijos en la decisión de cambiar de sexo, de ser hijos transgéneros. Pero aunque para el mundo eso sea motivo de alabanza, para nosotros es un motivo de vergüenza y para Dios. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra. Dios no se equivoca cuando hizo al hombre y mujer, y nos mandó a multiplicarnos porque Él quiere preservar la vida en el mundo, y cualquier cosa que vaya en contra de la vida va en contra de Dios y su modelo de vida y su palabra. Entonces, este es otro ejemplo de una falsa misericordia, ¿no? Porque, ay, pobrecito, mi hijo, sí, vale, no, yo te pago el tratamiento. Tengo un amigo muy cercano que vive aquí en Miami y que ahorita está en ese punto, que le están dando hormonas femeninas a su hijo varón porque él quiere ser mujer. Está en ese proceso y los psicólogos los apoyan activamente en ese tipo de decisiones. Ok. Otra forma de aparente misericordia, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esas cadenas de oración, o tenemos un problema, cónchale, vale, no, hombre, no, me voy a quedar solterón, no consigo pareja. Entonces viene alguien y te mira, te tengo la solución. Aquí está la poderosa oración a Santa Bárbara para encontrar amor, ¿no? Guerrera de los cielos, Santa Bárbara, bendita, atiende mi súplica de amor. Y entonces ahí pones tu nombre y el nombre de la otra persona. Se unen en cuerpo y alma y protegiéndolos para que nadie se interponga en sus caminos de felicidad y unión. Santa Bárbara, bendita, unge los cabellos, repite los nombres. Aplaca su sed con tu infinito amor hacia sus buenos deseos. Poderosa justiciera de lo imposible, lucha en defensa de estos amantes eternos. Repiten los nombres. Amén. Entonces, eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo cada vez que me llegan esas cadenas así, pero ante los ojos de Dios es una misericordia falsa, porque no está basada en la Torá, no está basada en la verdad. Por ejemplo, bañar a los niños en la bañera, eso es misericordia. Oye, qué sabroso que uno esté chiquitico ahí, bebecito, y te bañen y te hagan cariñito, y te limpien, ¿no? Pero en una oportunidad ya los niños tenían como 5 años y Marlene lo seguía bañando en la bañera. Yo le pregunto, mi amor, ¿hasta cuándo lo va a bañar en la bañera? Y ella me dijo, hasta los 18 años. Miren la cara que yo puse. Cónchale, aquí. Bueno, así era más o menos mi cara. No sé el video, yo creo que más de uno ha visto ese GIF por ahí, ¿no? Entonces, yo, gracias a Dios, orando y hablando con Marlene, pidiéndole dirección al Señor, pues la hice entrar en razón y entonces ya hoy en día ella aplica la verdadera misericordia. Cuando yo salgo a jugar con los niños en la calle y llegamos aquí a la casa, Marlene les dice, ¡epa, muchachos, ustedes huelen a mono, vayan a bañarse! Y los mandan a bañar y se bañan solos. Gracias a Dios. Que el Señor nos corrige el rumbo, porque si los bañamos hasta los 18 años, bueno, imagínate qué problemas psicológicos podemos estar creando en nuestros hijos. Ok, la falta de misericordia es tan dañina como el no tener misericordia. Entonces, recordemos que Jacob le pidió a Joseph misericordia y verdad. Ya vimos qué pasa cuando hay misericordia, pero no está ajustada a la verdad. Ahora vemos un caso de que no hay misericordia. Entonces vienen los hijos maltratados. Hay un testimonio que yo puse la dirección en YouTube para que cualquiera de ustedes, cuando vuelvan a ver esta enseñanza, puedan copiar esa dirección y verla en YouTube, el testimonio del Loco Vitri. El caso del Loco Vitri fue un niño que fue abandonado por su papá, porque en verdad la mamá tuvo un encuentro, después que tenía varios hijos, tuvo un hijo con un señor
que lo vio una sola vez y el Señor se desapareció. Entonces ella le tenía rabia a ese niño, los hermanos también le tenían rabia, lo maltrataron, el niño se fue de la casa, después se empezó a meter droga y luego se metió a delincuente y su norte en la vida era matar a su mamá. Y por eso se metió a delincuente, intentó hacerlo en varias ocasiones, siguió metiéndose mucha droga y se volvió loco. Y por eso le decían el loco Vitri, porque cuando estaba loco se la pasaba rompiendo las vitrinas a pedradas y entonces, y andaba desnudito por ahí. Pero no le voy a contar toda la historia, porque es un testimonio impactante. Pero ese es el resultado, es un ejemplo del resultado de la falta de misericordia sobre los niños, ¿no? En Jacobo, capítulo 2, versículos 13, Darwin, ¿puedes leernos? ¿Ves ahí? Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ok. Qué importante que tengamos conciencia de eso. Porque a veces venimos a los caminos del Señor y andamos juzgando a las personas y aunque nosotros hemos sido perdonados, nosotros entonces pretendemos no actuar como el Señor ha actuado con nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso porque la palabra es firme. Juicio sin misericordia para el que no tenga misericordia. Y acordémonos qué es la misericordia desde el punto de vista teológico hebreo. La justicia está representada por el Padre, la misericordia está representada por el Hijo. Son dos virtudes de un único Elohim. Entonces, cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de Yeshua, que es la imagen visible de Dios. Y es lo único que triunfa sobre la Torah que nos condena porque nos hace ver que somos pecadores. Adelante, mi amor. Amén. Por eso estamos reunidos aquí cada Shabbat y digamos que individualmente todos los días cada uno, para que el Señor vaya forjando su carácter en nosotros y nosotros clamamos para que Él sea misericordioso y nos revele la verdad y que nosotros podamos no imponerle a los demás las verdades de Dios, sino simplemente ser un reflejo del amor de Dios, ser un espejo de Dios. En Lucas 7, 45, 47, Isabel, ¿puedes leernos, por favor? No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Perdón, una acotación. Aquí estamos hablando de que Yeshua está reunido en una casa de familia, entra una mujer y empezó a derramar perfumes y aceite y en los pies del Señor. Y las personas que estaban con él lo criticaban a la mujer. Entonces Yeshua interviene y dice estas palabras. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. La actitud de esa mujer era la actitud de una persona que había recibido un perdón inmenso, grande, porque había sido muy pecadora. Y la manera de expresar el agradecimiento era amando mucho. Entonces, de esa manera les cayó la boca a las personas que estaban criticando a esa mujer. Y dice, bueno,
ustedes no hacen lo mismo que ella porque a ustedes no se les perdonó mucho y ustedes no aman mucho. Entonces nosotros no podemos mostrar verdadera misericordia si nosotros no la hemos recibido previamente. Eso es indispensable. Es por eso que las personas que no tienen una relación íntima con el Señor, les cuesta mucho perdonar, porque no han recibido previamente el amor de Dios. Recibir el perdón de Elohim nos capacita para amar como Yeshua nos ama hoy en día. En Proverbios 22:9 dice, el de buen ojo será bendecido, porque da su pan al necesitado. Y para nosotros ser misericordiosos tenemos que tener buen ojo. Si nosotros vemos a todas las personas, le vemos los defectos, entonces nos va a costar ser misericordiosos. Pero no solo eso. Si nosotros sabemos captar las necesidades que hay en las demás personas, entonces nosotros vamos a poder darle verdadera misericordia. A veces queremos que nosotros, yo creo que mi hijo sea grande liga, porque a mí me gustaba el béisbol y yo no pude serlo. Y meto al muchacho en béisbol, en toda clase, le exijo tal, aquello, lo otro, pero es que yo le estoy tratando de dar a él lo que yo quiero para mí y lo que yo nunca obtuve. O lo lleno de regalos, porque yo viví una infancia llena de pobreza y cuando ahorita tengo dinero, le lleno de regalos y regalos. ¿Yo le estoy dando lo que necesita el niño o me estoy dando a mí lo que no me dieron cuando estaba chiquito? Entonces no estoy teniendo un buen ojo, porque no estoy captando la verdadera necesidad del niño o de cualquier otra persona. En estos días estábamos reunidos compartiendo una enseñanza con respecto al curso prematrimonial que están haciendo Dominic, y estábamos viendo algo cómico porque había un ejemplo que era más o menos así. Venía la mujer y dice, cónchale, ya ninguna ropa me queda bien, ninguna ropa me ha quedado tan mal como esta. Y el esposo, tratando de apaciguarla, le dice, no, mi amor, eso no es así. ¿Cómo que no? Entonces todas las demás ropas también me quedan mal, aquello otro. Tremendo lío. No supimos captar la necesidad de la persona y no le dimos la respuesta que ella necesitaba en ese momento. Tenemos que tener un buen ojo para poder ser verdaderamente misericordiosos. El buen ojo capta la verdadera necesidad de las personas. Compartamos con los demás lo que ellos necesitan y no lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Ya estamos hablando de la misericordia, vamos a hablar de la verdad. En Juan 17:17, ¿puedes leernos, por favor, Isabel? ¿Ya tú leíste, Isabel? Sí. Ok, dale a Marián. Puedes leer los 3 versículos porque todos hablan de la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Y ahí vamos a ver cuál es la relación entre fe y verdad. Ahora se los voy a explicar. Pero fíjense que muchas discusiones, las personas dicen frases como esta. Bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. ¿No? Como que, pero realmente, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es verdadera. ¿No? Y no solo la palabra de Dios, sino que la suma de toda la palabra de Dios es verdadera, no una partecita de la palabra. Y Yeshua es el autor y consumador de la fe, y él actuó cuando estuvo en este mundo con firmeza y fidelidad basado en la propia palabra de Dios. Por eso él dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Él vino para cumplir la ley porque la ley es verdadera. Y él lo hizo con firmeza y de manera fiel con el Padre, porque él dijo, mira, mi comida y mi alimento es obedecer al Padre. Entonces, la fe, la verdad y la fe es lo contrario a la mentira y al fanatismo. Porque cuando nosotros creemos en una mentira, actuamos como unos fanáticos. Pero cuando creemos en la verdad, actuamos con fe. Y vamos a ver cuál es la relación entre fe y entre verdad y fe. Fíjense,
La palabra verdad en hebreo es emet, se escribe con esas 3 letras. Miren, estoy estrenando un nuevo dispositivo. ¿Están viendo? Ok. La vara de Moisés quedó obsoleta. Estos tiempos de la tecnología hoy en día. Esta es la vara de Moisés, si tú no la conocías, Rubén. Verdad, según el diccionario Strong, que se dice emet, significa estabilidad y habla de integridad. Y si ustedes se ponen a ver, la palabra es, en su conformación, es estable, tiene una base firme. La palabra, si tú la ves, puedes decir que es sólida, ¿no? Y la palabra que está abajo es la palabra emuná, que significa fe. Y la palabra fe, fíjense que las 2 primeras letras de la palabra verdad son las mismas 2 primeras letras de la palabra emuná. La palabra emuná es una derivación de la palabra emet, verdad. Fe es una derivación de la palabra verdad. Y emuná significa fidelidad, firmeza y fe, ¿en qué? En la verdad. Por eso les estaba diciendo que si tú conoces la verdad y actúas con fidelidad y firmeza, tienes verdadera fe. Pero si tú crees una mentira y actúas con fidelidad y firmeza en esa mentira, lo que eres es un fanático. La Torá es verdad, Yeshua es verdad y fe es practicar con firmeza y fidelidad la verdad. Miren algo curioso que tiene la palabra verdad. Dice el Salmo 119 que la suma de tu palabra es verdad. Y la palabra, el hebreo está conformado por 22 letras, más 6 letras que son como la repetición de las mismas letras, pero por ejemplo, hay algunas letras que, por ejemplo, la men, que es como equivalente a la M, si se escribe al final de la palabra, se escribe de una forma diferente. Entonces, cuando sumamos esas letras finales, la men final y todas las letras finales, suman 28 letras. Entonces podemos ver aquí la palabra verdad. Y vemos que está conformada por la primera letra del alfabeto, la del medio y la última. La alef, la taf y la men, que es la del medio. Y eso también nos está dando, no es casualidad, porque la verdad es la suma de toda la palabra de Dios. La verdad es absoluta, es estable y es firme. Ahora vamos a contrastarlo con lo contrario de la verdad, que es la mentira. La mentira está conformada por 3 letras también, que es la shin, la kuf y la resh. Y la mentira generalmente descontextualiza la verdad, porque cuando yo agarro una parte de la verdad y la manipulo sin hacer referencia a toda la verdad, entonces estoy diciendo una mentira, estoy siendo un manipulador. Y Satanás es un experto en eso porque él es padre de toda mentira. Fíjese que en la conformación de la palabra mentira, la letra del medio tiene una punta hacia abajo y es la que sostiene toda la palabra, pero se sostiene en una puntita muy endeble, porque la mentira es así, se cae de nada, ¿no? Por eso las personas y este país le da mucha importancia a la verdad y la verdad verdaderamente es poderosa. Y ese es uno de nuestros estandartes para nosotros tener éxito en esta vida. Fíjense también que esas 3 letras, les voy a mostrar algo, están ubicadas muy juntas. Esta es la kuf, esta es la resh y esta es la shin. ¿Se ve ahí con el marcador? Son estas 3 letras. Fíjense que están muy unidas y abarcan un pedacito de todas las letras de la Torá, del alfabeto hebreo. Por eso les decía que la mentira descontextualiza la verdad, porque toma lo que le interesa nada más. Las personas que tienen la dictadura en Venezuela y los que manejan las leyes en la asamblea y en el gobierno y todo ese tipo de cosas son expertos en agarrar la ley y manipularla a su antojo para hacer lo que le dé la gana al final, ¿no? Para romper la propia ley.
otro comentario interesante con respecto a la palabra verdad, que se dice emet, es que la primera letra de la palabra verdad es la Aleph, que habla de Dios y tiene valor 1. Pero si yo le quito la primera letra de la palabra verdad, se forma la palabra met. ¿Y qué significa la palabra met? Muerte. Por eso el Señor dice en su palabra que es muy importante que nosotros no le quitemos nada a la palabra ni le añadamos, porque eso es grave. Y si nosotros le quitamos algo a la palabra, en este caso la palabra Aleph, le quitamos la Aleph que representa a Dios, lo que estamos generando es palabras de muerte. Por eso que la Biblia es un libro, la Torah es un libro tan especial, porque es el único libro que tiene palabras para vida eterna, porque nos conducen hacia la misericordia que es Yeshua. Ok, entonces ahora vamos entendiendo lo que es la misericordia verdadera o la misericordia relacionada con la verdad, que no la puedes despegar. Vamos a entender un poquito la importancia del por qué Jacob quería que lo enterraran en esa cueva de Macpela, por qué era tan importante. El porqué de la petición de Jacob. En Bereshit 47:30, continuando leyendo con la parashá, Dominic, ¿puedes leernos, por favor? Padres y me trasladarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Dijo, haré según tu palabra. Ok. Yosef le responde de esta manera a su padre Jacob, haré según tu palabra. Pero no lo está haciendo nada más por honrar a su padre. Está diciéndole a Hashem mismo que haré según tu palabra, porque las palabras de Jacob estaban conforme a la verdad de Dios. Y ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, en las siguientes láminas. Hashem es el Elohim, se identifica en la Torah como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos tres son los padres de un único pueblo. Y esa es una de las importancias por lo cual los patriarcas tenían que estar unidos juntos, inclusive en la muerte, esperando por la resurrección y la venida de Yeshua. Israel, que es el nombre que Dios le puso a Jacob, que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Imagínense que Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, patriarca del pueblo de Israel, iba a estar enterrado fuera de Israel. Sería como un mal ejemplo, un mal testimonio. Además de que sería una tentación para que el pueblo de Israel fuera a Egipto a visitarlo, a visitar la tumba, ¿no? Hay una relación estrecha entre este versículo que acabamos de leer y los dos siguientes versículos que vamos a ver. Y fíjense, y lo van a entender un poquito más adelante. En Génesis 15:7 dice, y él dijo, yo soy Hashem que te sacó de Ur de los Caldeos. Le está hablando Hashem a Abraham, para darte esta tierra para heredarla. Hashem no sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para que se devolviera para Ur de los Caldeos, sino para darle una tierra que es la tierra prometida, ¿no? Luego hay otro versículo que es Génesis 23:19, que dice, después de que murió Sara, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpelá, frente a Manré, esto es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham adquirió un terreno para enterrar a Sara, pero no solamente para enterrar a Sara, sino para mantener vivas las promesas que Dios le había dado a él y que él le había traspasado a su hijo Isaac y que Isaac le traspasó a su hijo Jacob y que Jacob después le iba a traspasar a todo el pueblo de Israel. Estos tres versículos que acabamos de leer, miren qué curioso. Esto, como dice Javi, las diosidencias, no las coincidencias, sino las diosidencias. Yo hice una búsqueda en un programa que tengo, todas las palabras que tengan valor 4.970, no hay ningún registro. Y después puse todos los versículos en la Biblia que suman 4.970 y están estos tres versículos.
Entonces, cuando Jacob le pide a Joseph que lo acostará con sus padres, me sacarás de Egipto y me enterrarás en su sepultura, y Joseph le dijo, haré lo que has dicho, Joseph le está diciendo, haré lo que Hashem ha dicho en su palabra, en Génesis 15:7 y en Génesis 23:19. Ahora, vamos a seguir leyendo la parashá y vamos ahora al versículo 30, y este es el último versículo que vamos a leer de la parashá. Dice así, por favor, Mari Carmen, ¿puedes leernos, por favor? Júramelo. Y se lo juró. Entonces se inclinó en adoración Israel hacia la cabeza de su báculo. Ok. Fíjense que Jacob, a pesar de que Joseph, que es un hombre de justo de Dios, se compromete en hacer según su palabra, él le pide que lo jure. ¿Por qué? No confiaba en lo que Joseph le decía. De alguna manera, él necesitaba garantizar que el compromiso de Joseph fuera más, con Jacob, fuera más fuerte que el compromiso que podía tener él como virrey o vicefaraón de Egipto. Porque, ¿qué pasa si el jefe, que es el faraón, le dice que no? Entonces no se cumplen los planes de Dios y las promesas de Dios no se cumplen. No podía permitirse ese lujo y quería un compromiso que implicaba un juramento. Él no juró por el cielo, ni por la tierra, porque el Yeshua mismo nos dice, no juren por el cielo ni por la tierra, sino simplemente lo juró. Y cuando Jacob recibe ese juramento, entonces se postró adorando al Eterno mismo. Entonces nuestro compromiso con Hashem tiene que ser superior que cualquier otro compromiso que tengamos en el mundo. Y ese es el límite que nosotros tenemos. Seguimos analizando con otros versículos por qué es tan importante que la petición de Jacob. En Génesis 47:29 dice, bueno, no es ese versículo exactamente, es otro versículo que está más atrás en Génesis 46. Me equivoqué ahí, pero dice, el versículo es el correcto, dice, y partió Israel cuando Jacob iba a ir a Egipto al encuentro de Joseph y se iba a mudar allá con toda la familia, él se paró en el camino y hizo unos sacrificios al Eterno. Entonces dice ahí, y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Entonces le dio la confirmación de que debía bajar a Egipto. Fue porque Dios se lo confirmó. Porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y Joseph cerrará tus ojos. Antes de Jacob ir a Egipto, ya él sabía que iba a morir en Egipto, que Joseph le iba a cerrar los ojos, pero Dios le prometió que él lo haría volver. Así sea, después de muerto. Entonces, cuando Jacob le pide a Joseph esto, le está pidiendo conforme a la verdad, porque está hablando la promesa que Dios le había hecho. Por eso le pide misericordia verdadera. La petición de Jacob estaba alineada con la promesa que Elohim le hizo. A veces hacemos peticiones y he puesto 1000 veces el ejemplo de que cuando le pedimos al Señor, mira, bendíceme esta chinchurria, esta chistorra, y eso no está dentro de la verdad de Dios, Dios no va a bendecir esa comida que no es alimento para el pueblo de Dios. Adelante, mi amor. ¿Cómo se le dice? Yo no sé si lo dije bien, pero yo estaba pensando, estaba pensando en la morcilla. La morcilla es de los intestinos del cochino y es la sangre que se coagula y es deliciosa para mucha gente. Y eso se cocina y después se le come. O sea, comer cochino y comer sangre.
las dos cosas al mismo tiempo. Imagínate. Eso no está conforme a la verdad de Dios y Dios no bendice ese tipo de acciones. En Éxodo 13:17, después que el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios le está dando las instrucciones al pueblo de Israel, dice, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Cuando salió el pueblo de Egipto, habían dos caminos para llegar al Mar Rojo o al Mar de los Juncos. Estaba el camino largo y el camino corto. Y Dios escogió el camino largo, porque por el camino corto se iban a encontrar con los filisteos. Los filisteos eran hombres de guerra preparados. Israel venía de una esclavitud de cientos de años, no estaban preparados para la guerra. Y cuando vieran esa situación, iban a salir con los rabos entre las patas, entre las piernas, corriendo para devolverse a Egipto. Y Dios no quiere que nosotros nos devolvamos a Egipto. Dios no quiere, después que Él nos recata del mundo, que nosotros nos volvamos al mundo. Después que el Señor nos limpia de todo pecado, no quiere que nosotros volvamos a ser practicantes del pecado. Ok, entonces eso está en el corazón de Dios, que no volvamos a Egipto. Porque Dios conoce la debilidad de nuestros corazones. Sabemos que a veces cuando nos mueven el piso muy duro, tendemos a retroceder. En Deuteronomio 17:16, creo que ya lo leímos, ok, se repitió. En Isaías 31:1, el profeta Isaías dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo porque ellos tenían su fortaleza, la fortaleza más grande de su ejército era la caballería. Y dice, y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Hashem. Hashem no quiere que volvamos atrás, Hashem quiere que confiemos en Él, a pesar de las circunstancias. Hay otra historia en Jeremías que no se la voy a leer, un poquito larga, pero en una oportunidad el pueblo consultó con Jeremías el profeta si debían volver a Egipto a buscar ayuda, porque venía una guerra y ellos querían aliarse con los egipcios de alguna manera, que eran más fuertes. Consultaron con el profeta consultó con Dios, le dio la respuesta de que no deberían volverse a Egipto, y después el pueblo insistió y querían devolverse a Egipto. Entonces, ¿para qué consulta al Señor si no está dispuesto a obedecerlo ni a hacerle caso? Entonces el Señor le emitió una sentencia y le dijo que bueno, que les iba a ir mal. Pues. Entonces, cuando pidamos consejos y busquemos al Señor, tenemos que ser íntegros y sinceros de que estemos dispuestos a obedecerlo. En Lucas 9, 61, 62 dice, que fue la lectura que hicimos ahorita en el Brit Hadashah, también otro dijo, hablando un hombre a Yeshua, Señor, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de lo de mi casa. Pero Yeshua, que es la misericordia, que es la verdad, le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, lo que esta persona le estaba diciendo a Yeshua era una simple excusa. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos excusa para no hacer lo que debemos? Nos inventamos una y al final hacemos lo que queremos y no lo que debemos. En Filipenses 3, del 12 al 13, hablando Pablo a las personas creyentes, diciéndole y exhortándolos, le dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por el Mashiach Yeshua. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo el llamamiento de nuestro Mesías, no me devuelvo a Egipto. Mire, nosotros cada vez que tenemos alguna conquista, cada vez que descubrimos una verdad, eso es una conquista, es un escalón, un peldaño más
en un camino de regreso a Dios. No debemos retroceder. Si el Señor nos reveló, mira, que nosotros debemos santificar nuestras vidas para Él en todos los aspectos espirituales, mentales, físicos, y entre algunos de los aspectos físicos está una alimentación santa y sana. Y si ya no fue revelada esa verdad, ¿por qué vamos a echar atrás? ¿Por complacer al mundo? A una persona que quiere que se va a ofender porque no comamos algo que nos está ofreciendo. No. Cada conquista que nosotros hacemos, en ese aspecto estamos saliendo de Egipto. Hay algunos aspectos en los que todavía no hemos salido de Egipto. Pero cuando descubramos esa verdad, debemos afirmarnos y conquistarla. Las quejas, los lamentos y el pobrecito yo son excusas para volver a Egipto. No sobemos a las personas que se la pasan en esas excusas. No acariciemos ese tipo de conducta. Las quejas, los lamentos y el pobrecito yo son excusas para volvernos hacia atrás. En Éxodo 10, del 10 al 11, Josué y Yehoshua, que tomó el mando para introducir al pueblo a la conquista de Israel, y Yehoshua dice, hizo como Moshe le dijo, y peleó contra Amalek, y Moshe, Aarón y Hur subieron al monte del collado, y sucedió que mientras Moshe tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Amalek era el enemigo acérrimo de Israel, un odio gratuito. Querían exterminarlo, así como los iraníes quieren exterminar hoy a Israel. La falta de firmeza en las manos de Moshe y la falta de confianza es la que permitía que Amalek prevaleciera en algunos momentos de esa guerra. Sin embargo, en el siguiente versículo vemos, pero las manos de Moshe se le cansaban, entonces tomaron una piedra, se la pusieron debajo de él, lo sentaron, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, otro al otro lado, así fueron sus manos firmes, hasta que se puso el sol. Esa palabra firmes es emuná, fe. Sus manos tuvieron fe, sus manos fueron fieles, sus manos fueron verdaderas, constantes. La fe es algo constante, no es algo de un momento. La fe es algo que debe perdurar por el resto de nuestras vidas. Debe ser firme, pero tenemos que estar conscientes que para que esa fe sea firme necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Así como Moshe necesitaba la ayuda de esas dos personas que le sostenían las manos. Solo no podemos. Nosotros tenemos que tener personas a las cuales acudir y pedir consejería, personas a las cuales en un momento, amigos en la fe, no amigos del mundo, porque nosotros no podemos poner nuestras debilidades, exponernos a personas que no vayan a manejar esa información de la manera correcta. Entonces, tenemos que poner, por ejemplo, tener un amigo, oye, tengo problemas con el cigarrillo, estoy tentado a fumarme un cigarro, estoy en una reunión, todo el mundo está fumando, uy, llamo a mi amigo y le digo, oye, mira, ayúdame, dime algo que me fortalezca para no yo caer en esta situación, ¿no? Estamos en una situación apremiante, en una reunión de negocio, de trabajo, lo que sea, y tenemos un conflicto y no tenemos claridad. Nos detenemos, oramos al Señor. Oye, en un momento dado podemos llamar a alguien, pedir oración en apoyo también. Todas esas cosas son indispensables y son súper efectivas cuando las practicamos. Y ya culminando, quiero leerles estos 3 versículos del Salmo 57, 2, 3, que también habla de la misericordia y de la verdad, y que es la actitud que nosotros tenemos que tener hoy en día, clamando al Señor por misericordia y verdad, como Jacob clamó a Yosef, que en realidad le estaba clamando a Dios. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará de los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Selah significa que nos paremos y meditemos un momento en lo que estamos leyendo y continuamos
Dios enviará su misericordia y su verdad. Clamemos a Hashem por nuestras necesidades reales, no las de mentira. Mi alma, continuando, está entre leones, porque así Jacob estaba viviendo en Egipto entre leones, como nosotros estamos viviendo en el mundo entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Y culmina esa aclamación adorando y exaltando al Eterno, diciendo, exaltado sea sobre los cielos, Elohim, sobre toda la tierra sea tu gloria. Así como Jacob, después que Yosef le juró, se inclinó en adoración al Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Adoremos y glorifiquemos a Hashem, aunque vivamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y el Salmo 89, 49 dice, ¿dónde están tus misericordias, las primeras que juraste a David por tu verdad? ¿Y cuáles fueron las misericordias que se le juraron a David? Que a través de él iba a venir el representante de la misericordia y la verdad, Yeshua HaMashiach. Ven pronto, Señor Yeshua. Tratemos a nuestros hermanos con misericordia verdadera, así como Yeshua HaMashiach nos trata a nosotros hoy en día. Señor, perdónanos cuando no vemos tu rostro misericordioso. Señor, perdónanos cuando no entendemos tu Torá verdadera. Señor, perdónanos cuando no sabemos lo que hacemos. Haremos, según tu palabra, misericordia verdadera. Amén.